saludo para ti que nos acompañas en un nuevo programa aquí en Destaque, Samuel. Una alegría recibir a nuestros amigos todos los días y compartir este momento, ¿no? Exactamente, Carola. Y bueno, yo quiero aprovechar de enviar un saludo a todas las personas que nos están viendo en los diferentes países. Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay, Bolivia, el resto del mundo. Ahí yo sé que hay personas que nos ven en diferentes lugares, México, Estados Unidos. Una vez nos llegó un comentario desde Canadá también, Carola. Imagínate, sí, así que nos siguen en lindo. Diferentes lugares. Un abrazo de parte de Destaque. Qué lindo. Llegamos a muchísima gente, a los hogares de nuestros amigos, ¿no es cierto? A través de YouTube, a través de Internet. Gracias a Dios hoy la gente nos puede acompañar el programa, los temas que les traemos, ¿no es cierto? Hemos hablado tanto en este segmento de finanzas, que por cierto hoy te presentamos el segmento de finanzas. Yo particularmente aprendo muchísimo. Hemos hablado cómo no entrar en números rojos, no sé si recuerdas, sí. cómo ahorrar, ¿no es Sí, cierto? sí. Cómo preparar o cuidar cómo llegar a fin de mes no tan apretados. Yo recuerdo ese ¿no? tema gastos hormiga. Exacto. Es un tema que hemos tocado también acá en Destaques. Interesantísimo. Pero hoy, Carola, nosotros vamos a ver un tema delicado, pero necesario. El título del tema es Despidos e Indemnización. Una situación complicada que la persona que está pasando por esta situación, yo le animo a ver el programa porque tiene derechos, pero también tiene deberes. Y hoy Sí. nosotros, junto a un especialista, él es abogado de profesión, estará acá en el programa, Carola, y yo estoy ansioso de saber quién será nuestro invitado el día de hoy. Así es, lo puedo decir, ¿no es Sí, cierto? Es el doctor Javier Guerrero, que también ya ha estado aquí en Destaques, nos ha acompañado a desarrollar otros temas y hoy va a ayudarnos a profundizar en este que también es importante. ¿Qué pasa cuando una persona es despedida? Tú hablabas de derechos, ¿no es cierto? Él nos va a ayudar a entender. Nunca uno está libre de una situación así, pero bueno, estar informados, conocer nuestros derechos, ¿no es cierto? Es importante. Totalmente, ¿no? Y a la vez de estar informados, Carola, ir al profesional correcto, ¿no? Creo que es una recomendación válida que damos ahí a todos nuestros amigos. Y bueno, amigo, hoy no puedes perderte el programa del día de hoy. Si bien va a ser un tema delicado, pero tal vez conocemos a alguna persona que está pasando por esta situación, ¿verdad? Y no sabe qué hacer. Invita a ver el programa. Tú puedes compartir también el programa. Estamos saliendo por ntplay.com. También estamos en el YouTube, Carola, Exacto. ¿verdad? De esa manera nosotros llegamos ahí a todo el mundo con esta programación y esta información importante. Importantísima, y te invitamos a revisar los anteriores temas de finanzas, como te hemos comentado, que ya te hemos presentado aquí en Destaques. Yo creo que este segmento nos ayuda a todos, pero producción siempre tiene una nota, Samuel, con información, con datos, ¿no es cierto?, que nos ayudan a introducirnos al tema de hoy. Nosotros queremos presentarte la siguiente nota para que ya comencemos con nuestro programa y luego la entrevista. Uno de los temas importantes en el ámbito laboral es el despido y por ende las obligaciones financieras de la empresa, como las indemnizaciones. Las razones de despido y las indemnizaciones asociadas pueden variar según la legislación y las prácticas laborales específicas de cada país. Y los motivos para prescindir de una función son diversos. En muchos países de América Latina se requiere una justa causa para despedir a un empleado. Esto generalmente implica un incumplimiento grave a las obligaciones laborales, como el robo, la mala conducta o el bajo rendimiento. Las empresas también pueden despedir empleados debido a reestructuraciones, fusiones u adquisiciones, lo que puede llevar a la reducción de la fuerza laboral. Y cuando una empresa cierra operaciones, puede resultar en el despido de todos sus empleados. Si un empleado está contratado por un periodo determinado, ese contrato llega a su término. No se considera un despido en algunos países y no se requiere indemnización. Las indemnizaciones por despido varían ampliamente en América Latina y dependen de varios factores, incluyendo el tiempo de servicio, el salario del empleado y la razón del despido. En general, la mayoría de los países de la región tienen regulaciones laborales que establecen montos específicos de indemnización. Es importante señalar que las regulaciones laborales y las prácticas de empleo pueden cambiar con el tiempo y pueden variar entre países. Por ello, siempre es recomendable consultar un abogado laboral o especialista en recursos humanos
para obtener información actualizada y específica para las regulaciones laborales en un país en particular. Despidos e indemnización es el tema que nosotros estamos abordando. ¿Y qué datos interesantes, Carola, los que nosotros acabamos de ver? Yo no sé si tú has revisado alguna vez el contrato de trabajo que tienes. ¿Ya has tenido la oportunidad? Mira, te voy a ser sincera. Revisado, no detalladamente. Darle una leída, sí. Pero es importante. Es, por supuesto, conocer todas las cláusulas. A veces a uno le da flojerita, ¿no, Samuel? Sí. Uy, no, es medio pesado. Porque estamos hablando de hojas, ¿no? 4 o 5 hojas, mucha letra, algunos números, pero es importante, es necesario, Carola, porque cuando llega esa situación complicada, esa situación difícil, donde te dicen, bueno, gracias por trabajar, tú, bueno, vas a ser retirado del trabajo, qué situación difícil, y uno tiene que valerse también del contrato, ¿no? Claro, valerse del contrato. Son ambos lados, ¿no? La persona que emplea, el funcionario, cuáles son las consecuencias, en fin, muchísimo por hablar. Una brevísima pausa aquí en Destaques y enseguida ya estaremos recibiendo a nuestra invitada. Y llegó el momento que todos estábamos esperando, el momento de tener la entrevista del día de hoy, el momento de saber quién será nuestro invitado que producción trajo acá para abordar este tema que tiene que ver con leyes, ¿verdad? Y el título del tema es Despidos e indemnización. Es un momento difícil, un momento crítico donde nadie quiere llegar, pero es importante, amigo, amiga, que estás viendo el programa, que uno pueda saber, ¿verdad?, las leyes, qué implica todo esto. Y bueno, para eso nosotros tenemos un profesional acá en el área. Él es abogado de formación. Señoras y señores, por favor, está acá con nosotros el doctor Javier Guerrero. Bienvenido a Destaques, doctor. Qué alegría tenerlo. Gracias, Samuel. Para mí un placer también poder estar aquí con ustedes. Qué bueno, doctor. Sí. Por favor, gracias. Tomemos asiento. Okay. Y aparte de eso, en la presentación me olvidaba decir que usted es un deportista, ¿verdad? Forma parte también de su presentación. Le gusta hacer actividad física y demás. Sí. Sobre todo, antes jugaba bastante fútbol hasta que tuve una lesión. Por el momento he dejado de jugar fútbol, pero me he dedicado a otras actividades. Estoy corriendo, estoy tratando de correr de unas 10K, así que estoy preparándome para eso, ¿no? Excelente, doctor, qué bueno. Sí. Ahí hacerse tiempo para tener un buen estilo de vida, ¿no? No solamente es trabajo, no solamente es oficina, sino también la actividad física es importante para cuidar nuestra salud. Ahora, doctor, tengo dos preguntas que van en relación a su profesión. La primera es, ¿cuál cree que es la habilidad más importante que como abogado uno tiene que tener, ¿no? A veces uno dice, bueno, la persona que estudia Derecho es una persona que tiene que ser buena para convencer, para hablar, pero en su experiencia, doctor, ¿cuál cree que es una de las habilidades más importantes que una persona formada en leyes debe tener? Bien, creo que primero tener un conocimiento de la norma, ¿no? Es decir, hay que investigar la norma. Cada vez que pasa el tiempo, las normas son cada vez más específicas, hay más detalles, entonces uno necesita estar actualizado. Ahora todavía con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Ya no da tiempo para no prepararse. Y la otra cualidad creo que es el tema de la conciliación, ¿no? Conciliación. Conciliación. Tener la capacidad de poder solucionar los conflictos a través de el acuerdo de partes. Porque la otra alternativa es buscar un proceso judicial, un proceso judicial que puede tener un costo muy alto, además el tiempo, entonces es muy complicado. Y además tener un conflicto, ¿no?, entre ambas partes, ¿no? Generalmente. En cambio, en una conciliación sí o sí hay derechos que se ceden, entonces por lo menos ahí entre las partes se dan la mano y llegan a un acuerdo. Así es. Y no creo que todos tengan esa habilidad. ¿Usted cuántos años ya que ejerce la profesión, doctor? 23 años más o menos que estamos ejerciendo la profesión. Yo me gradué más o menos el año 2000, así que es fácil de contar, ¿no? Claro, 23 años. 23 años. Y para aquellas personas, y esta era la siguiente pregunta, porque en algún programa nosotros hemos tenido personas que comentan en el YouTube, y de paso saludar a todos nuestros amigos que están conectados a través de esta plataforma digital untplay.com, que dicen, al ver el programa yo me he animado a estudiar, no sé, ingeniería de sistemas o a estudiar otra carrera.
En su caso, doctor, ¿qué consejo usted daría ahí para los jóvenes que tal vez están ahí con esa decisión de decir, yo quiero ser abogado, yo quiero estudiar leyes? ¿Qué consejo podemos dar a los jóvenes? Mira, hoy vivimos una crisis tremenda de valores, hoy vivimos en todo lugar, hay un cuestionamiento al tema de la justicia. ¿Y qué más, por ejemplo, que nuevos jóvenes profesionales con valores en la búsqueda de la justicia pueden hacer una gran diferencia? ¿No? Finalmente, en todas las áreas hay normas jurídicas y qué bueno que frente a los problemas que haya, frente a las dificultades, hayan abogados, ¿no? Con valores, principios que puedan realmente hacer que puedan buscarse un equilibrio cuando hay problemas. Excelente, muchas gracias por ese consejo y bueno amigos, ahí a tomar en cuenta si usted está pensando en estudiar leyes. Bueno, el tema que abordaremos el día de hoy es despidos e indemnizaciones. Es una situación difícil, ¿no? Que yo creo que la persona que llega a esta situación, tanto de parte de la persona que trabaja, el colaborador, como el líder, ¿verdad? Que está ahí manejando el equipo, para ambos es complicado, ¿no? Y me gustaría iniciar, doctor, con la siguiente pregunta, un poco para repasar el término de indemnización. ¿A qué nos referimos cuando nosotros escuchamos en el trabajo hablar acerca de indemnización? ¿A qué se refiere? Cuando hablamos de indemnización en un tema laboral, nos estamos refiriendo a una especie de una compensación, ¿no? Una retribución que un trabajador recibe por los años que ha trabajado en la institución. Se entiende que un trabajador ha dado su esfuerzo, ¿no? Se ha desgastado hasta físicamente en una institución, en la organización que sirve, ¿no? Entonces, el momento cuando se finaliza la relación laboral por diferentes causas, entonces ahí viene el tema de la indemnización, que es una compensación por los servicios que uno ha realizado en una organización o en el trabajo que uno ha desarrollado para otra persona. Perfecto. Ahora, esto depende de, no sé, los años de trabajo, la experiencia que tiene la persona. Es lo mismo, no sé si una persona es despedida a los 2 años que a los 10 años. ¿Hay alguna diferencia, doctor? Ahora ya no hay mucha diferencia, porque antes en algunas legislaciones, primero debía de pasar 5 años para que uno recién reciba una indemnización. Es decir, si antes de los 5 años el trabajador renunciaba, no gozaba de esa indemnización. En algunos otros países, en algunas otras legislaciones, uno recibe la indemnización solo cuando lo despide. Solo cuando lo despide. Solo cuando lo despide. Cuando una persona renuncia por alguna situación, ¿no aplica? No, porque hay un retiro voluntario. No, en algunas legislaciones, ¿no? Ya. Pero en otras, como en Bolivia, por ejemplo, cuando alguien renuncia, incluso la ley establece que basta trabajar 90 días, más de 90 días. Si uno trabaja más de 90 días, aunque renuncie, tiene el derecho al pago de la indemnización. Perfecto, muchas gracias por esa aclaración. Ahora, también hay otro término, doctor, ¿no? Y no sé si es lo mismo. Estamos hablando de finiquito, indemnización. ¿Estamos hablando del mismo concepto? ¿Hay alguna diferencia? Sí, en la mayoría de los países solamente se habla del término indemnización o pago de beneficios sociales, y el finiquito en algunas legislaciones, en algunos países, se refiere al documento donde se plasma la indemnización, donde se registra la indemnización, ¿no? Entonces el término de finiquito se hace referencia al documento donde se establece cuál ha sido el monto de la indemnización. Excelente. O sea, de por medio, doctor, tiene que haber sí o sí un documento. Estamos hablando de algo legal en este sentido. Y un poco ahí para que los amigos que nos ven digan, bueno, si están pasando por esta situación, tienen que contemplar eso. Tiene que haber un documento. Sí, tiene que haber un documento que respalde aquello, ¿no? Para seguridad de ambas partes, para seguridad del trabajador, para seguridad de la institución, donde la entidad empleadora, tiene que haber un documento donde respalde que se ha cubierto esa indemnización. Ahora, ¿en base a qué se calcula esa indemnización? Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, la persona gana alrededor de $500. ¿En base a qué se calcularía? ¿Es el porcentaje del sueldo de la persona, o es algo que la institución da? ¿Hay algo que la ley diga que, bueno, es este porcentaje o es este monto que se tiene que dar? Correcto. Hay un límite que establece la ley. Ya. La ley establece que debe de pagarse como compensación un salario por año trabajado, ¿no? Ese es el valor mínimo.
¿no? Ujú. Ahora, la institución muchas veces puede pagar otros conceptos como un bono de gratitud, todo eso. Pero el concepto Básico, fundamental, mínimo. básico, mínimo, es pagar por año trabajado un sueldo. ¿Y cómo se saca ese sueldo? Es el sueldo anterior a la fecha cuando uno ha renunciado o ha sido despedido. Perfecto. ¿no? O sea, Sí. si una persona, no sé, renuncia o es despedida a los 5 o 10 años, estamos hablando de 10 sueldos. De 10 sueldos. Si son 10 años de trabajo, de 10 sueldos. Perfecto. Si son 5 sueldos, y de repente cuando ha habido un despido, se paga un desahucio, ¿no? Que es otro monto. O sea, eso es Sí, aparte de esta aparte. indemnización. Correcto, aparte. En Ya. algunos países son 3 sueldos más. 3 sueldos más, cuando ha habido un despido, ¿no? Ya. En cambio, cuando ha habido una renuncia voluntaria, entonces ya no hay el pago de ese desahucio, que son 3 sueldos. Entonces, por año trabajado es un sueldo. Perfecto. Ujú. Ahora, doctor, cuando nosotros estamos hablando de este tema, que sí es delicado, ¿no? Ujú. Que la persona a veces no imagina que va a ser despedida, imagino que hay también algunos parámetros o normas que en este caso la institución, la persona que emplea a las personas, tiene que tomar en cuenta, ¿no? No sé si podemos hablar un poco acerca del tiempo, con cuánto tiempo de anticipación se debe avisar a la persona, o es de un día para el otro, o qué sucede, no sé si está infringiendo la ley en algunos casos. ¿Cómo se maneja todo esto? Ok. Hay un principio fundamental en toda Sudamérica, ¿no? Que es el principio de continuidad laboral. Ya. ¿Qué significa esto? Significa que el trabajador, ¿no? Cuando llega a una empresa, a una institución, a una organización, la ley protege de que este trabajador permanezca en el trabajo hasta el tiempo que decide el trabajador, ¿no? Es decir, hay una protección de parte del Estado, de parte de la ley, para que ese trabajador permanezca en su trabajo. Ese es un principio. Incluso tratados internacionales como el Convenio 158 de la OIT Ujú. establece que nadie puede ser despedido sin una justa causa. Entonces, ¿cuál es la regla? La regla es la continuidad del trabajo, el trabajo permanente del trabajador. Esto por muchas razones. Primero, porque obviamente el trabajador y cualquier persona necesita mantener una familia, Claro. necesita tener seguridad en el trabajo. Por el otro lado, por el lado de la empresa, ¿no? La continuidad significa la experiencia del trabajador, ¿no? A medida que el trabajador va conociendo más su área, va formándose, va a haber un aporte mayor a la institución, a la organización, a la empresa, ¿no? Claro. Por eso existe este principio. Y este es un principio general, por lo menos en todos los países de Sudamérica, ¿no? El principio de continuidad. Es decir, la persona solo puede ser retirada de su trabajo cuando de promedio hay una justa causa. Justa. ¿Y a qué nos referimos con eso de justa causa? O sea, Ujú. estamos hablando que en este caso el colaborador está infringiendo con alguna norma de la institución, no cumple con el trabajo. ¿Cómo se evalúa esto? ¿En qué sentido sería, doctor? Correcto. Ahí tenemos que nosotros diferenciar en el tema de la continuidad del trabajo y la inamovilidad, que son términos diferentes, ¿no? En el tema de la continuidad laboral, la ley protege al trabajador para que siga en su trabajo, pero eso no significa que pues el trabajador nunca va a ser despedido, ¿no? Claro. Ahora, cuando dice una justa causa, la propia ley establece cuáles son las causales por las cuales un trabajador va a ser despedido, ¿no? Generalmente son algunas causales comunes, ¿no? Por ejemplo, el incumplimiento del contrato de trabajo, ¿no? Total o parcialmente. Segundo, afectar las maquinarias, ¿no? Es decir, si uno está en una empresa, en una industria, ¿no? El afectar intencionalmente las máquinas que uno tiene. O en una oficina pueden ser las computadoras. Estamos hablando de los implementos del Correcto. trabajo. Correcto. Esa sería otra de las causas. Otra de las causas, por ejemplo, si tú trabajas en una institución donde todos dependen de la red para hacer el trabajo y de manera intencional colocas un virus, ahí sí ese es una causal de despido.
Excelente, doctor. Sí. Nosotros vamos a seguir hablando más acerca de esto, de las causas y demás, porque una persona muchas veces es despedida, amigo, amiga. Hoy nosotros estamos hablando acerca de los despidos, las indemnizaciones, todo lo que tú tienes que saber en este tema delicado. Nosotros nos tenemos que ir a una brevísima pausa, pero en instantes estaremos de regreso aquí en Destaques. Y nosotros ya estamos de vuelta acá en tu programa Destaques por la señal de Nuevo Tiempo. Hoy estamos hablando un tema que tiene que ver con las leyes. Es así, el tema que estamos abordando es despidos e indemnización. Nos acompaña Javier Guerrero, abogado de profesión. Estamos junto a Carola. Un tema delicado, Carola, pero necesario de hablar aquí en Destaques. Por supuesto, bienvenido, Javier. Gracias. Y vamos a hacerle una pregunta a Samuel. Samuel, ¿tú has pasado alguna vez por esta situación? ¿Has sido despedido alguna vez? ¿La verdad o la verdad? La verdad, obvio, la verdad. No, la verdad es que no. No. Gracias a Dios todavía no he pasado esa situación, pero sí he tenido muchos amigos que han pasado por esta situación delicada. Digo delicada no solamente por la persona que está trabajando, ¿no, doctor? Sino también por la persona o el empleador al momento de dar esa noticia. Es una situación difícil y un poco complicada. ¿Tú, Carola? ¿Nunca? No, también digo gracias a Dios, no. Pero imagino que sí, que es difícil, ¿no? Es un momento difícil, sobre todo te desestabiliza en todo sentido. No solamente en el aspecto financiero, sino también en el aspecto emocional y demás. Y imagino que la persona que da esa noticia tiene que ser una persona preparada, ¿no? Un equipo, no sé si estamos hablando de una o dos personas. Pero hablando, doctor, acerca de lo que mencionábamos, ¿no? La situación por la cual la persona es despedida. Usted mencionaba dos situaciones. Una, porque no cuida los equipos, ¿no? Dentro de la institución. Esa es una de las situaciones que recuerdo. Pero ¿cuáles serían las otras? Bien, causas. Como les mencionaba hace un momento atrás, existe la regla. La regla es que el trabajador permanezca en el trabajo de manera continua, ¿no? Hasta su jubilación o finalmente hasta que haya una renuncia voluntaria de por medio, claro. ¿no? Pero el despido procede cuando hay causales, ¿no? Generalmente las causales son las que mencionamos hace un momento atrás, ¿no? De repente el que tiene que ver con el tema de la revelación de secretos industriales, ¿no? El know-how, ¿no? Uh-huh. Cada empresa, sobre todo las empresas industriales de alimentos, ¿no? Tienen la receta secreta, a eso se refiere. A eso se refiere. Ya. O la forma de cómo hacer las cosas, ¿no? O los procedimientos que existen en una institución, ¿no? Otra de las causales es el robo o el hurto también, ¿no? Uh-huh. El incumplimiento al contrato de trabajo y finalmente el no observar las normas de higiene y seguridad que tiene una institución. Entonces son esas causales por las cuales el empleador puede disponer el despido del trabajador, ¿no? Ahí sí podemos hablar de un despido con justa causa, ¿no? Claro. Porque, como ustedes mencionaron hace un momentito atrás, generalmente un despido genera una crisis, ¿no? Claro. Una crisis en el trabajador, porque de repente tiene obligaciones financieras que cubrir, tiene obligaciones en su familia. Uh-huh. Es por eso que la ley, de alguna manera, en todos los países de Sudamérica, tiene normas protectoras del trabajador. ¿Por qué? Porque se entiende que hay un desequilibrio, ¿no? Claro. No hay una igualdad, ¿no? Existe el empleador, que obviamente por ser empleador, cualquiera sea una organización, sea un empresario, sea una persona colectiva, siempre tendrá un mayor poder frente a la negociación de un trabajador que obviamente tiene la necesidad de trabajar. Entonces, frente a este desequilibrio que existe en la realidad, ¿qué es lo que hace la ley? La ley trata de proteger al trabajador y trata de colocar un equilibrio entre las partes. Claro. Ahora, imaginándome un caso así, ¿no? ¿Cómo se da ese proceso? ¿Es inmediatamente despedido? ¿Hay un plazo? ¿Hay un previo aviso? ¿O es de inmediato? Estamos hablando de despidos legales, ¿no? Porque, sí. Y ya aprovecho de hacer la siguiente pregunta, despidos ilegales, ¿no? Un despido ilegal, injustificado, ¿no? Tiene el funcionario derechos, ¿no? Sí. Obviamente. Pero un poquito complementando la anterior, ¿cómo se da ese proceso? Dentro del despido legal, es inmediato. Ok. Cuando hay un despido, cuando hay de por medio un despido,
Aquí las legislaciones en los países son un poquito diferentes, ¿no? Hay legislaciones muy protectoras de los trabajadores, es decir, sus procedimientos son un poquito más complejos que en otros contextos, ¿no? Cuando de por medio hay una causal de despido, el despido se lo ejecuta inmediatamente, ¿no? Ya. Denunciando ante las autoridades competentes, ante las autoridades laborales, ¿no? En el caso de Bolivia, que tiene una de las normas más protectoras de los trabajadores, el despido no es inmediato. No es inmediato. El despido para ser, aparte de que se presente la causa, para que pueda ser configurado como un despido, una justa causa, debe haber un procedimiento interno, ¿no? Un procedimiento donde se cuide dos elementos importantes, que es el debido proceso y el derecho a la defensa. ¿Qué significa el debido proceso? Que el trabajador, que de quien se cree que ha cometido una infracción de las que hemos hablado, ¿no? Vaya a un proceso donde él pueda ser escuchado, ¿no? Y ahí está el tema del principio del derecho a la defensa. Ahí puede presentar los argumentos y justificar de que él no ha cometido esta situación. Después de que ha pasado el proceso administrativo interno, si el proceso determina que el trabajador ha incurrido en una causal de despido, entonces ahí procede el despido. Y hay una sanción, ¿no? La sanción es el no pago de los beneficios sociales, ¿no? Que hemos dicho que todo trabajador tiene derecho a una indemnización. Claro. A una indemnización, ¿no es cierto? Pero cuando hay un despido, pierde ese beneficio. Es decir, ya no tiene derecho al pago de la indemnización, ¿no? Eso es como una sanción también al trabajador, ¿no? Esto, perdón, hablando de un despido legal. En todo de un caso, despido cuando se cree que ha habido una justa causa. Claro. una justa causa. Una justa causa. Cuando se cree que el trabajador ha cometido una causal de despido como las que hemos hecho referencia. Claro, Perfecto. ¿no? Pero ahora, ¿qué sucede, doctor, en el caso de que el despido es injustificado? El trabajador tiene derechos. Estamos hablando, ¿qué puede hacer, no? En este caso. Bien. ¿Qué es lo que prevé la norma, no? Cuando hay un despido de por medio, ya hay una crisis. Claro. ¿No? Ya hay. Es decir, por un lado hay un empleador que no quiere contar con los servicios de un trabajador. Y obviamente un trabajador que pierde el trabajo. Es decir, ya hay una crisis. Frente a esta situación, el trabajador tiene dos posibilidades, ¿no? Cuando se lo despide. Puede ese trabajador, cuando no hay una justa causa, cuando de repente se lo despide, el trabajador puede optar por dos cosas. Pedir el pago de sus beneficios sociales. Y sí tiene derecho a pedir. Sí, y llegar a una negociación, ¿no? Por alguna razón, el empleador dice, ya no quiero trabajar con un trabajador. Lo llama, le dice, mira, aparte de tus beneficios sociales que te corresponden, te voy a dar este monto más y finalizamos la relación laboral y aquí no vamos a acudir a ninguna autoridad y cerramos esto. Siempre que ese acuerdo esté dentro del marco de la ley, ¿no? Porque pueden haber acuerdos que no están dentro del marco de la ley y la ley dice que son nulos de pleno derecho, ¿no? Entonces el trabajador tiene primero a tomar dos opciones. La primera, cobrar los beneficios sociales o, como en algunas legislaciones existe, pedir la reincorporación a su trabajo. O sea, está en su derecho. Él puede Está en su hacerlo. Puede hacerlo, ¿no? Dependiendo de la legislación, en algunas legislaciones, el derecho a exigir la reincorporación a un trabajador puede ser muy complejo. A veces el trabajador prefiere decir, ya, que me pague mis beneficios sociales y me voy. Claro. En algunas otras legislaciones, el gobierno es tan protector que le da los mecanismos al trabajador, mecanismos inmediatos para ser reincorporado, ¿no? ¿Por qué son mecanismos inmediatos? Porque no solamente estamos hablando nosotros del despido, ¿no? Estamos hablando que detrás del trabajador existe una familia que necesita alimentarse, que necesita preservar la vida. Así que el derecho fundamental que se protege no solamente es el derecho al trabajo, sino el derecho a la alimentación, el derecho a la vida, por supuesto, de las personas del cual dependen de este trabajador. Por supuesto. Ahora, todo esto, imagino,
que han habido muchísimos casos en que se llega inclusive a los tribunales, lo hago con el abogado, ¿no? Le hago juicio a la empresa. Existen esos casos obviamente extremos, pero aún para pedir, después de un caso así, por ejemplo, extremo, ¿se puede reincorporar al funcionario? Ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. Ya la situación Está tan tensa, ¿no? Tan difícil que volver al establecimiento laboral ya es complicado, ¿no? O sea, ¿cómo llevar ahí adelante la relación con los otros compañeros, con los jefes inmediatos? Ya es un poquito difícil. Y no es sano, ¿no? Mentalmente hablando, nada sano, ¿no? Pero pasen los hechos. Es decir, el trabajador prefiere, aunque sea tener allí un impasse o no tener una buena relación de amistad allí con las personas, pero creo que él busca un trabajo. Así que hay muchos casos donde hay trabajadores que, pese a que han sido despedidos, ellos han hecho todo el procedimiento para su reincorporación y finalmente se reincorporaron. Ahora, incluso, miren, la ley en algunos países le dice: todo el tiempo que tú estuviste fuera buscando a las autoridades administrativas para reincorporarte, todo ese tiempo haya tardado 2, 3 meses, si la ley establece que te han despedido sin justa causa, tú puedes exigir el pago de esos meses, aunque no hayas trabajado. Aunque no hayas trabajado, porque durante ese tiempo tú estabas reclamando un derecho justo que te corresponde. Por supuesto. Sí. Ahora, doctor, usted mencionaba, ¿no?, estas legislaciones que son por países, pero ¿podemos hablar de algo global o es cada país que pone ahí sus leyes en relación al trabajo, a los despidos, indemnización, o es algo general? Hay principios rectores generales, como el tema de la OIT, el convenio 158, que establece ese principio, ¿no?, que no se puede despedir al trabajador sin justa causa. Pero cada país protectoras para los trabajadores, otros menos protectoras para los trabajadores, pero sí existe estas normas. Y en cada país es diferente, ¿no? Mucho depende también del tipo. Miren, en algunos países estos principios fundamentales de protección al trabajador lo han llevado a la norma suprema, es decir, a la constitución política de un país. ¿No? Ahí está como principio remarcado. En otros países lo han dejado solamente en las leyes, ¿no? Entonces, eso viene un poquito de acuerdo también al carácter político que tiene cada país, ¿no? Ahora, hablando de las indemnizaciones en sí, ¿hay tipos de indemnizaciones? Yo creo que podemos decir nosotros, cuando se trata del pago de beneficios sociales, es un solo pago de sus beneficios, que es la compensación por el servicio que ha dado este trabajador en esa institución, en esa organización, ¿no? Excelente. Entonces podemos hablar. Ahora, la forma como se paga, en algunos otros países, como decíamos, no se pagan hasta que el trabajador es despedido. En otros países, basta que el trabajador lo exija. Es decir, en algunos países, por ejemplo, esperan a que el trabajador renuncie o se jubile para pagarle su indemnización. En otros países se les paga de manera anual. En otros países existe la posibilidad de que se le pague cada 5 años. Ok. ¿No? Esa es en la forma en que varía. ¿Pero eso determina la empresa o determina el país? Vamos a dejar esta pregunta, doctor, antes de irnos a la pausa, pero nosotros tenemos un mensaje importante que tiene que ver con esta familia que tenemos acá en Nuevo Tiempo. Y yo sé, doctor, que por ahí me han pasado el dato que también usted es Ángel de Esperanza, ¿verdad? Ahí estamos, sí. Qué bueno. Carola también Ángel de Esperanza. También, todos nosotros aquí somos. Sí. ¿Cómo poder invitar, Sami, a nuestros amigos a que sean Ángeles de Esperanza si no lo somos? ¿No es cierto? Exacto. ¿Y qué es este proyecto Ángeles de Esperanza? Tal vez tú no has escuchado. Pues es un proyecto a través del cual nuestros queridos amigos, que llamamos así cariñosamente Ángeles de Esperanza, nos ayudan con su aporte voluntario, con ese aporte que nace del corazón, no importa el valor, importa la intención, y que nos ayuda a seguir avanzando, creciendo, produciendo más aquí en Nuevo Tiempo. Somos un canal de televisión que no tiene publicidad, comerciales. Tú
te habrás dado cuenta. Así que tú puedes unirte, te invitamos a que te unas a esta familia Ángeles de Esperanza ingresando al sitio que aparece en pantalla. Y es todo legal. Hoy estamos hablando de hacer todo legal, así que no te preocupes. Puedes hacer tu aporte, tu envío a través del sitio que aparece en pantalla, ángeles.nuevotiempo.org. Recibirás allí tu recibo en orden, todo en perfecto orden. Únete a esta gran familia y nuestro saludo especial a ti que ya eres un ángel de esperanza. Muchísimas gracias por ese aporte, por tu ayuda, porque gracias a ti seguimos creciendo y avanzando aquí en Nuevo Tiempo y llegando a través de Destaques, por ejemplo, hasta tu hogar. Nosotros hacemos una breve pausa aquí en nuestro programa, pero tenemos más conversación aquí con nuestro invitado. Esperamos que nos acompañes. La pausa, volvemos. Retornamos con tu programa Destaques. Estamos en el último segmento aquí aprendiendo y hablando acerca sobre este tema delicado pero necesario. Es importante que tú estés informado. Estamos hablando acerca de los despidos, la indemnización. Nos acompaña Javier Guerrero, abogado de profesión. Carola, aprovechando nosotros este momento para informar también a la población, informarnos también que es importante este tema que tiene que ver, bueno, con los despidos, la indemnización, los derechos que tienen ambas partes, ¿verdad? Exacto, ambas partes, informarnos todos, es muy importante saber, no que pueda, aunque puede pasar, uno nunca sabe, ¿no? Pero hay que conocer, ¿no? Hay que estar informados totalmente, de ambos lados, como tú lo has dicho. Exactamente, de ambos lados. Y nosotros quedamos con una pregunta, doctor, ¿no? En el caso de que la institución, la empresa decide retirar a una persona que ha estado trabajando, ¿no? Esos beneficios sociales que usted mencionaba, los va pagando de manera anual, usted mencionaba, muchas veces al final, ¿no? Cuando la persona se jubila y demás. ¿Esto es una norma? ¿Es algo interno de la empresa? ¿Cómo es que se maneja esto? O tal vez hay una ley que dice, no, cada año o cada 5 años. Ok, tenemos que partir de lo siguiente. A diferencia de otro tipo de normas, las normas laborales son de orden público. ¿Qué significa que sean de orden público? Significa que cualquier acuerdo entre las partes, entre el trabajador y la empresa, si esos acuerdos vulneran la ley, son nulos de pleno derecho. Es decir, incluso los acuerdos que se firman entre un trabajador y un empleado, por muchas firmas, por muchas hojas, por muchas formalidades que yo pueda colocar, no tendrán validez porque las normas de derecho laboral son normas de carácter público, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de un contrato que podamos realizar entre nosotros. Carola me vende a mí un objeto y yo negocio con ella. Le digo, mira, ¿cuánto estás pidiendo? Ella me da un valor. Yo le digo, mira, te pago tanto y te voy a pagar en tantas cuotas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Lo que hemos acordado, dice la norma, que eso es ley entre nosotros. Y eso tiene que cumplirse, ¿no? Sí. Eso tiene que cumplirse. Perfecto. En cambio, en el tema laboral, no es así, ¿no? Los acuerdos que yo pueda hacer entre el empleador y el trabajador, ¿no? Deben ser acuerdos que estén dentro del marco legal. Así que si le voy a pagar a un trabajador la indemnización por 1, 2 o 3 años o 5 o al final, dependerá de qué. Dependerá de las normas de qué es lo que dice la norma, ¿no? Perfecto. Si la norma permite, entonces pueden haber los acuerdos válidos, ¿no? Pero si la norma no permite, entonces por mucho que hayamos firmado, eso no es válido. Claro, ¿no? Correcto. Y esto es para tomar en cuenta, ¿no? Porque Sí. puede ser que el empleador esté pagando, pero al final no está dentro del marco legal, va a tener que volver a pagar, ¿no, doctor? Eso es justamente lo que hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Porque muchas veces también, a veces hay algunos empleadores que de alguna manera quieren evadir sus responsabilidades, ¿no? Entonces, de alguna manera la norma le dice, antes de que tú evadas, ¿no? Ten por seguro que si tú evades la norma es posible que tengas que pagar el doble, pagar algunas multas, algunas sanciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que dice la ley? Cuando el trabajador te pide el pago de su indemnización, la ley te da un plazo para que tú pagues. Si no pagas dentro de ese plazo, ¿no? En algún caso, la ley te genera una multa adicional, ¿no? En algún caso son 30 días, en algún caso 15 días, ¿no? Para que veas, entonces, que no, si yo no pago dentro de esa fecha la indemnización,
pago además de pagar una multa, pago la actualización también. Entonces, de alguna manera, las normas laborales son un indicador para que el empresario, la empresa, la organización, la institución, sea cual fuera, ¿no?, pueda conocer la norma y actuar dentro de la norma. Claro. Sí. Ahora, ¿quién se encarga de hacer cumplir esto? Hay empresas obviamente bien estructuradas, hay departamentos, pero cuando no hay, digamos, un departamento, ¿quién se encarga de hacer un seguimiento, de hacer todo ese, de hacer cumplir todo esto? Ok. Dentro ahí está la empresa, como tú dijiste, Carola, dependiendo de la empresa. A veces hay empresas muy grandes que tienen todo un departamento, un departamento de GTH, por ejemplo, que cuida todos esos aspectos, que va analizando. Cuando son empresas pequeñas, generalmente es el dueño de la empresa, ¿no? El mismo dueño. El mismo dueño de la empresa que mire estos aspectos, ¿no? Y a veces cuando son así empresas muy pequeñas o tal vez no son tan formales, la forma de llevar a cabo todo este proceso son muchas veces informales también, ¿no? Entonces, y ese es un problema, porque cuando se hacen las cosas informales y se quiere acreditar frente a la autoridad y decir aquí ha habido una causa justificada para el despido, no se puede. No hay un respaldo, no hay respaldo. Algo que... Ahora, doctor, sí, las normas van cambiando, porque usted hablaba, ¿no?, de las normas, y en este caso de las personas que tienen empresas pequeñas y que tal vez no están muy inmersas en las leyes para que las personas sepan, ¿pueden ir cambiando las normas, las leyes en relación al trabajo? ¿Son de manera permanente? ¿Hay algún tiempo estipulado, ¿no? Sí, es decir, generalmente las normas generales... Tenemos normas del año 50 en algunos lugares, ¿no? La Ley General del Trabajo en Bolivia, si no me equivoco, es del año 1948. Es decir, son normas antiguas que obviamente después de entonces cambiar una norma no es muy sencilla, ¿no? En muchos países las normas son muy antiguas, entonces, pero sí puede haber disposiciones. ¿Qué implica? O sea, y me imagino que es burocrático, complicado, pero ¿qué implica un cambio? Por dar un ejemplo, ¿qué se tendría que hacer? Por ejemplo, cuando hay una modificación de la norma, incluso, por ejemplo, cuando hay dos normas que son diferentes, sí, ¿cuál es la que se aplica? Ahí hay un principio protector. Se aplica la norma más favorable para el trabajador. Puede ser o la más antigua o la que está vigente, la que beneficie, digamos. La que beneficia al trabajador. Por ejemplo, hay una condición establecida. Supongamos que por alguna razón se ha creado una norma que estableció la creación de un bono en beneficio del trabajador. Pero sucede que la norma en el futuro cambia y derrogan el tema del bono. Pero aquí se aplica la situación favorable, ¿no? Entonces se puede seguir conservando el bono para aquellos trabajadores que han percibido el bono. Ya para los nuevos ya se cumple la ley sin bono. Entonces, mira cómo estos principios protectores, sobre todo cuando hay normas contradictorias, se aplica lo más favorable para el trabajador. Cuando hay situaciones también diferentes, se aplica la situación más favorable para el trabajador, ¿no? Ahora, hay gobiernos, como tú mencionabas, que son más protectores, que velan, ¿no?, por la seguridad, ¿no? Pero hay gobiernos que no, de hecho, ¿no es cierto? Hay gobiernos que incluso, no sé si usar el término injustos o muy duros, pero sí los hay, ¿no? ¿Podemos dar algún ejemplo? Respecto a las normas, por ejemplo, en la legislación había un plazo de 3 meses para el despido, ¿no? Eso era como algo legal, ¿no? Es decir, hay países donde tienen y dicen, puedes despedir, pero con un preaviso de 3 meses. 90 días, ¿no? 90 días, ¿no? Entonces tú le dices, es una forma de despedir. En otros contextos de un corte un poquito más capitalista, ¿no? Ahí prácticamente es el tema del despido. Hoy y chao. Sí. Aquí está, mira, esta es tu carta de despido, trabajas hasta hoy día, estos son los pagos de tus beneficios sociales y estas algunas son compensaciones. Y pare de contar, ¿no? En otros países ya no hay ni siquiera el preaviso, es decir, no hay el preaviso porque el principio es justamente la continuidad laboral, ¿no? En el caso de Bolivia,
había el preaviso, pero una sentencia constitucional derogó el artículo 12 de la Ley General del Trabajo, ¿no? Por el cual el empleador podía despedir al trabajador con un aviso de unos 90 días, ¿no? Okay. Pero fue declarado inconstitucional, ¿no? O sea, no se aplica eso hoy. Ya no se aplica. Claro. Por lo menos en un contexto, ¿no? Claro. Eso varía, ¿no? Hay países donde tienen normal y hay países donde de repente, en una economía un poquito más de mercado, Sí. ¿no? Donde de repente no hay muchas normas que protejan la continuidad laboral. Y qué importante en este sentido es estar informado, ¿no? Pero en el caso de que la persona, o en este caso el empleador, doctor, no está muy informado, es recomendable, y uno siempre escucha esto, ¿no? Contratar a los servicios de una persona, de una tercera persona, un abogado, una persona que esté al tanto de todo eso, ¿se recomienda para que pueda estar dentro de todo lo legal y demás? ¿O no es necesario? Hay la necesidad de poder siempre contar con un profesional que entienda la materia. Les coloco un escenario. Generalmente las normas prescriben. ¿Qué significa esto? Que cuando hay un trabajador que cree que sus derechos han sido vulnerados de una u otra forma, un despido ¿no es cierto? Generalmente la ley le otorga un tiempo para poder hacer valer esos derechos, ¿no? Antiguamente eran 2 años. Es decir, el trabajador tenía 2 años para poder ir ante la autoridad administrativa, ante la autoridad judicial, para poder exigir la restitución de esos derechos, ¿no? Entonces, en esos 2 años, si el trabajador no está informado, pasa el tiempo, y finalmente, después de 3 años, dice, uy, me acordé que tengo estos derechos, pero ya el tiempo pasó. Ya pasó mucho tiempo. ¿No? Ahora, vayamos al contexto donde en algunos casos los derechos no prescriben. Es decir, de alguna manera existen algunas legislaciones donde dice que el derecho de los trabajadores no prescriben. Eso significa que un trabajador después de 5 años, 6, 7 años, puede volver a la empresa y decir, creo que ustedes me debían esto, ¿no? Me deben. Claro. Pero incluso el tema de la prescripción del tiempo, de que caduquen algunos derechos, eso es sumamente importante, Claro. ¿no? Porque tú no puedes dejar abierto algo para siempre. Por eso el tema de la prescripción es para darle seguridad a las personas, ¿no? Imagínate, tú contratas a alguien hoy día, alguien que te hace un trabajito, estar susceptible toda la vida de que cualquier rato ese trabajador viene y te hace un juicio. Exacto. ¿no? Claro. No hay un tema de Exacto. seguridad, ¿no? Pero en algunas legislaciones existe que los derechos de los trabajadores no prescriben. Entonces, si no prescriben, entonces la empresa tiene que estar bien informada para que en el momento cuando se finalice la relación laboral con el trabajador, se haya cerrado. Todo. Que Todo. no quede nada pendiente. Que no quede nada pendiente. Pendiente, claro. Así que por uno y por el otro lado, es necesario nomás estar informado Claro. y tener de repente ahí el asesoramiento de un abogado profesional. en normativa laboral. Totalmente, doctor, Sí. y muchas gracias por toda esa información. Y bueno, amigos, ahora llegó un momento muy especial, el momento de la revista Esperanza, la revista que tenemos acá en Nuevo Tiempo, que es un regalo para ti. Y yo quiero pedir a Carola que nos muestre cuál es la revista Esperanza que tenemos en esta ocasión, Carola. Aquí la tengo en mis manos, Sam, y la revista Esperanza en su edición dedicado a las finanzas, educación financiera a la luz de la Biblia, para que allí, con los consejos que tienes en este material, puedas administrar, cuidar tu dinero, enseñar allí en casa, ¿no es cierto? No entrar en deudas, ahorrar, en fin. ¿Cómo puedes obtener este material? Ingresando al sitio que aparece en pantalla, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Lo solicitas en físico o en digital, también puedes disfrutar de su lectura. nuevotiempo.org/escuela bíblica. Muchas gracias, Carola, por esa recomendación, esa invitación, amigos. Llegamos al final del programa. Hoy nosotros hemos hablado acerca de los despidos, las indemnizaciones. Nos acompaña Javier Guerrero, abogado de profesión. Doctor Javier,
¿cuáles serían las conclusiones, las recomendaciones? Tal vez recapitular algún punto que le ha parecido importante, que bueno, las personas que tal vez están atravesando o están pasando por esta situación puedan tomar en cuenta. Sí, yo creo que hay la necesidad de estar informado, ¿no? Todo trabajador merece conocer, no solamente merece, sino tiene el deber, creo yo, de conocer sus derechos, ¿no? Para poder así, de repente, llegar siempre a un buen acuerdo con la empresa. Yo creo que a veces entendemos mal una lucha que puede haber entre el trabajador y el trabajador y el empleador como si fueran enemigos, ¿no? Entonces, creo que hay que cambiar un poco ese panorama porque creo que hay intereses comunes, ¿no? Hay intereses comunes. El empresario, el dueño de una organización quiere que la empresa salga adelante. Claro. Y el trabajador obviamente necesita los recursos para poder seguir proyectándose en la vida. Para cumplir esa meta, ¿no? Para llegar a ese objetivo. Ambos tienen intereses comunes, ¿no? Y yo creo que actuando de manera correcta, de acuerdo a lo que la ley establece, creo que se puede llegar a buenos acuerdos, ¿no? Entonces, es importante conocer los derechos, las obligaciones de los trabajadores también, para generar una cultura adecuada de trabajo, un buen ambiente de trabajo. Exacto. Exactamente, ¿no? Y también, bueno, para los empleadores también, ¿no? Es importante conocer los deberes y los derechos y todo lo que esto implica. Doctor Javier, muchas gracias por estar hoy acá en Destaques. La verdad que hemos aprendido bastante, Carola, ¿no? Muchísimo, sí. Yo voy a revisar mi contrato de inmediatamente, pero bueno, es importante siempre estar bien informados y hacer las cosas de forma correcta y honesta, sobre todo. Exactamente, ¿no? Creo que eso es lo que más recalcamos. Doctor, muchas gracias por estar aquí en Destaques con nosotros y también agradecer ahí a todos los amigos que se unen a nuestra transmisión en vivo acá a través de la señal de Nuevo Tiempo. Si tal vez te perdiste el programa y recién acabas de ver, no sé, la conclusión, el último segmento, quiero invitarte a que ingreses a ntplay.com. El programa queda grabado, tú lo puedes compartir, también estamos en el YouTube y bueno, disfrutar de esta excelente información. Con nosotros será tu siguiente programa, sigue en compañía de Nuevo Tiempo.